Buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 28 de noviembre de 2014. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El regreso del general Alzate. Lo dijimos desde el primer momento, desde el primer instante. De lo que se trata es de levantar el telón y dar un espectáculo. No sabemos en qué medida Santos está interesado en el espectáculo. No sabemos. Porque esto es atraer la atención del mundo entero sobre esta vagamundería de los diálogos de paz. Entonces, ¿le interesa a Santos el show? Probablemente sí, probablemente sí. Pero las FARC lo están aprovechando de lo lindo. Y les advertimos, queridos oyentes, de algo que le pasa desapercibido a todo el mundo, salvo que todo el mundo esté interesado en tapar el sol con las manos. Habló Santrich y dijo lo que todos han repetido, que la liberación depende de las condiciones atmosféricas del domingo. Les recordamos que el Chocó es la zona más lluviosa del mundo y que las condiciones atmosféricas suelen estar mal todos los días, sobre todo en esta época del año. Pero ese no es el tema esencial. El tema esencial es que Santrich dijo que sus tropas, porque habla en el mismo lenguaje en que habla el ejército colombiano, sus tropas verificarán que las tropas enemigas se hayan retirado, es decir, que haya despeje total. Esa es una excelente disculpa para decir el domingo no pudimos entregar al general Alzate porque no hay despeje total. Obviamente que todo esto es un espectáculo. Si lo quisieran entregar, lo entregaban en 2 minutos y no habría problema ninguno. Lo montan en una canoa y le deja coja por aquí río abajo que llega al atrato. Y entregado el general Alzate. No, lo que quieren es el espectáculo, porque estamos viviendo en el mundo del espectáculo. Ay, Mario Vargas Llosa, escribiste tu libro pensando en Colombia y pensando en Juanpa y en las FARC. Además, Santrich habla obviamente de los prisioneros de guerra. Es el lenguaje. Como el lenguaje que utiliza Sergio Jaramillo nos pone en la pista de lo que están pensando las FARC y Juanpa. Porque Sergio Jaramillo a veces es el portavoz de las FARC. Y Sergio Jaramillo, preguntado por un periodista que le hablaba de la entrega de armas, los pobres periodistas nuestros no distinguen la entrega de armas ni de la dejación de armas, ni el inmenso significado que tiene una palabra y la otra. Pues el periodista le preguntaba por la entrega de armas y Jaramillo decía, ¿cómo no? ¿Cómo no? Para que haya paz tiene que haber dejación de armas. Jaramillo insiste en la dejación de armas porque él es portavoz de las FARC y está de acuerdo con las FARC, y de lo que se trata es de dejarlas, es decir, de tenerlas disponibles para cualquier emergencia. Que eso quede claro. Y no solamente habla de la dejación de armas, sino también de la participación en política de los cabecillas de las FARC, es decir, de los autores de delitos de lesa humanidad, es decir, de aquellos que según las reglas vigentes del derecho internacional tienen que pagar con cárcel los delitos que han cometido. Pero para Jaramillo hay dejación de armas y participación política inmediata. Como Jaramillo interpreta también a Juanpa e interpreta a las FARC, ya sabemos esto para dónde va. Pero además interviene el viceprocurador, ese gran varón de virtudes que está tomándose el escenario porque el viceprocurador no, el vicefiscal, discúlpenme, un lapsus, porque como el fiscal vive tan aliviado, no interviene con frecuencia.
Entonces dice el vicefiscal que hay que tratar de la misma manera a los militares que a los guerrilleros. La tesis permanente de Álvaro Uribe Vélez: no se puede confundir a nuestro glorioso ejército de Colombia con los grupos de bandidos, de mercenarios del dinero que azotan la República y que le han causado tantos tan irreparables daños. Pero para el vicefiscal es lo mismo. Entonces, si se le aplica una amnistía y un indulto a los bandidos, también a los militares, porque son iguales. No, señor vicefiscal, no son iguales. No es igual nuestro glorioso ejército que ese tropel de bandidos que es lo que constituyen las FARC. Bueno, y llegamos a la noticia internacional del momento, que tiene un efecto inmenso sobre la economía colombiana, así el ministro Cárdenas diga que no hay ningún problema, porque nosotros, a base de reglas, evitaremos el problema. Desde luego que él es un hombre muy inteligente, lo que pasa es que nos crea a todos una partida de imbéciles. La OPEP tomó la decisión que sabíamos que iba a tomar, y es que no habrá reducción en la oferta de petróleo en el mercado mundial. ¿Eso qué produjo? Una caída inmediata del precio del petróleo, porque se había alimentado la expectativa por parte de Venezuela, de Ecuador y de otros países pobretones de que se restringiera la oferta, es decir, que Arabia Saudita dejara de vender 1 millón de barriles adicionales por día. De barriles por día. Y Arabia Saudita dijo, no, vendo lo mismo. Y la OPEP tuvo que decir, no hay restricción en la oferta, y el precio del petróleo cayó. En este momento está por debajo de $70 el barril WTI. Entonces ahora salieron con el cuento en Colombia, que es que el petróleo colombiano depende es del Brent. Pero lo que no dicen es que, tratándose de un petróleo muy pesado, nuestro precio está por debajo de los $69. Porque aquí no dicen una verdad ni porque los muelan a palos. La crisis es inmensa, es gigantesca, y el gobierno colombiano tendrá que ver cómo resuelve un problema fiscal de unas dimensiones sencillamente colosales. El cálculo que ha hecho el Centro Democrático a través del senador Iván Duque es que por cada dólar que se pierda en el precio, a Colombia eso le cuesta, al gobierno le cuesta 400.000 millones de pesos. En este momento, a $70, pues esto sería sencillamente un drama. Contra 98 o $100 que eran las expectativas, tenemos $30 de diferencia, tenemos 12 billones de pesos de golpe para el gobierno, exactamente el mismo hueco fiscal que tenía al comienzo. Se les duplicó a 24, 22, 24, 20 billones de pesos. ¿Con qué lo van a tapar? Cayeron las acciones de Ecopetrol y de Pacific Rubiales. Las de Ecopetrol cayeron más o menos un 5%, las de Pacific Rubiales un 13%, de manera que esa es la respuesta de los tenedores de las acciones al drama con la OPEP. Y Maduro, que es un hombre tan inteligente, dice que Venezuela seguirá haciendo esfuerzos para poner el barril del petróleo a $100. Ese es mucho payaso. Se efectuó en Colombia una de las transacciones comerciales más importantes de mucho tiempo. El Corral, una empresa modesta que nació de una buena receta para fabricar hamburguesas, ha tenido en la inteligencia, en el tesón de sus directivos, un verdadero motor para expandirse, y la ha comprado Nutresa por más de 800.000 millones de pesos. Eso, señores, es el resultado de la libertad creadora
Ese es el resultado del empuje. Eso es la empresa libre. De un simple lugarcito donde se vendían hamburguesas, se pasa a un verdadero imperio de las hamburguesas que vale más de 800.000 millones de pesos. Esos son los milagros de la libre iniciativa de la empresa libre. El editorial del Tiempo sobre la reforma tributaria. El editorial del Tiempo parecería escrito por el Centro Democrático, parecería escrito por Iván Duque o por Paloma Valencia o por Álvaro Uribe Vélez. Es exactamente la misma tesis. La reforma tributaria y especialmente el impuesto a la riqueza que el señor Santos en una de esos histrionismos habituales resolvió llamar el impuesto contra la pobreza. Pues bien, eso es un golpe mortal a la capitalización en Colombia. Ese es un golpe mortal a las nuevas inversiones, al desarrollo industrial, al desarrollo empresarial del país. El editorial del Tiempo de hace un par de días fija unas pautas que desde luego no están de acuerdo con nada con lo que está haciendo Santos con la reforma tributaria. Y eso identifica al editorial del Tiempo con la posición del Centro Democrático. Venezuela. Señores, lo de Venezuela ya llegó al último extremo. La justicia, póngala entre comillas, es decir, el sistema moderno de liquidar a la oposición, que también está en marcha en Colombia hace ratico, ya llamó para captura a Diego Arria, exgobernador de Caracas, ex embajador, uno de los hombres más importantes de Venezuela, a Enrique Salas Romer, ex gobernador de Carabobo y ex candidato a la presidencia de la República, y a Pedro Mario Burelli, otro de los grandes de las figuras más señeras de Venezuela. Ya lo ordenaron su captura. Esto indica que el 3 de diciembre estos salvajes van a capturar a María Corina Machado. El poder de este sinvergüenza se expresa en toda su furia contra la libertad, contra la oposición, contra la democracia. Y Santos callado, y nuestra canciller callada. Y aquí seguimos invitando a que, por Dios, multipliquemos nuestros trinos. Gracias a las centenares de personas que han adherido a esta causa por María Corina Machado. No olviden, Colombia apoya a María Corina Machado. Miles y miles de estos mensajes pudieran hacer tambalear la decisión de Maduro de detener a María Corina, pero por lo pronto, como antesala, ya detiene a Diego Arria, a Enrique Salas Romer y a Pedro Mario Burelli. Los tres hombres más significativos de la oposición venezolana, de los que están en Venezuela. Tal vez con el doctor Aguiar, tal vez, ¿quién más les queda? ¿Quién más les queda? Arrasar la oposición a punta de detenciones. Siguen tomando el pelo con el túnel de la línea. Ahora los constructores vuelven a proponer una fórmula que es exactamente igual a la que ya habían propuesto, solamente que con nombre distinto. Ahora ya no es con Julio Gerlain, que es uno de los constructores más conocidos del país, sino con un constructor de Barranquilla que se llama Construcciones Beta. Les contaremos cuáles antecedentes aparecen, por lo menos en Google, de Construcciones Beta del ingeniero Sergio Torres, completamente desconocido para nosotros. De pronto será una gran firma de ingeniería, no lo creemos. Y que también van a tener un proveedor de concreto en Cemex. ¿Cómo les parece la noticia?
que por eso no les deben decretar la caducidad del contrato. Vargas Lleras no sabe qué hacer, está encartado, no sabe manejar ese problema. Colombia a través, mejor dicho, el gobierno de Juanpa no es capaz de resolver un condenado problema en una obra, y una obra de la trascendencia del túnel de la línea. ¡Qué dolor! ¡Qué tristeza! ¡Qué incompetencia! En México, Cuauhtémoc Cárdenas renuncia al PRD, al Partido Revolucionario Democrático. Ese es el partido de izquierda de México, el que está más a la izquierda del PRI, y Cuauhtémoc Cárdenas renunció porque se sintió moralmente impedido después de que había respaldado al sujeto que está acusado de la desaparición de los 43 estudiantes. A propósito, la situación en México sigue siendo gravísima. Además de estos 43 estudiantes que desaparecieron y seguramente estarán muertos todos, hay más de 30 secuestrados en las últimas horas. Acaban de encontrar una fosa común con 11 cadáveres. No se sabe si es de los 43, si es de cuáles. La violencia en México está desatada y la incompetencia del gobierno para enfrentarla es total. Lo del estado de Guerrero es un verdadero infierno. Peña Nieto anuncia la construcción de una policía distinta. En México, cada ciudad tiene su propia policía, su propia corruptela, dirigida por el alcalde. En Colombia tenemos una sola policía, la Policía Nacional. Y eso ha sido una bendición y no podemos renunciar a esa estructura tan benéfica para el país. Caos en Washington por corte de energía en el Día de Acción de Gracias. Hoy es el Viernes Negro. En este momento está la gente de todos los Estados Unidos volcada sobre los mercados porque hay unos descuentos gigantescos. Inclusive descuentos del 85% del valor del artículo, pero descuentos reales. ¿Por qué? Porque de esa manera los almacenes se quedan vacíos y viene el surtido para la Navidad. Esa es la tradición en los Estados Unidos y a eso se le llama el Black Friday, el Viernes Negro. Y a propósito del Día de Acción de Gracias, se suspendieron las protestas en Ferguson y las otras protestas que se habían iniciado por razones raciales. Eso no quiere decir que disminuya la presión, pero por lo menos disminuyen sus manifestaciones más dramáticas. Oigan esta noticia. 13 presos resolvieron matarse en Venezuela. Estaban tan enloquecidos que asaltaron la farmacia y se pusieron a ingerir en grandes cantidades remedios y elementos que no se pueden ingerir, como alcohol impotable, por ejemplo, en grande escala pastillas de antibióticos. Se mataron por esa manera 13 y hay otros cuantos heridos. ¡Qué horror! Y tengan en cuenta, esos que usan cigarrillos electrónicos, dizque porque es el sistema para no fumar, los cigarrillos electrónicos tienen 10 veces más elementos cancerígenos que el cigarrillo normal. Es el resultado de una investigación hecha en el Japón. Mejor a Pelé, pronto saldrá del hospital. Hacemos votos por la recuperación de este queridísimo personaje, Pelé. Estas pues son las noticias del momento y en Hoy en la Historia recordaremos cómo hubo una época en el Imperio Romano en que se desató una violencia feroz contra los emperadores. Los emperadores durante muchos años, del año 98 a finales del siglo II, morían en sus camas. Pero hubo una época en que cada emperador moría de una manera más atroz. Galba, Otón y Vitelio son las pruebas. Estábamos hablando de Cómodo ayer y cómo Cómodo fue asesinado, estrangulado en su bañera por un atleta, uno de los hombres más siniestros que conoció el Imperio Romano, hijo de uno de los hombres más sabios y más justos que hubo en Roma, hijo de Marco Aurelio.
pero las muertes de Galba, Otón y Vitelio, entre otras, nos recuerdan que los emperadores romanos muchas veces morían con el mismo hierro con que ellos mataban. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, yo no entiendo, la verdad, por qué es tan complicado para las FARC liberar a los secuestrados que con tanta rapidez, discreción y efectividad secuestran. El show de las FARC continúa, lo digo por eso, porque ahora resulta que la liberación del general Alzate, el cabo Rodríguez y la abogada Gloria Alcira Urrego no será el sábado, como había anunciado el presidente, sino que ahora será el domingo. Y eso sí, depende, por supuesto, de las condiciones atmosféricas y del exigido despeje, porque esa fue la palabra que utilizó Santrich desde La Habana. Es decir, puede ser o no puede ser, con lo fácil que es dejar a los secuestrados donde sea, es decir, abrirles una puerta, si es que hay puerta donde están, y hacer una llamadita telefónica y decir, vayan a buscarlos ahí. Sencillo, ¿verdad? Pues bien, como si fuera poco, el descaro, las FARC enviaron un comunicado reflexionando sobre la terminología del... Y, bueno, tienen el valor incluso de citar el derecho penal del enemigo, olvidando y obviando el trato inhumano y violatorio del derecho penal internacional que precisamente las FARC hacen de sus secuestrados. El comunicado en cuestión insiste en que no utilicen la palabra secuestro y llama mezquinos a los que insistimos en la terminología del secuestro. En definitiva, más show, más discurso guerrillero y más discusión para hacer algo tan sencillo como es el de liberar a 3 de los muchos secuestrados que tienen en su poder. Mientras tanto, el presidente Juan Manuel Santos asegura que esta liberación muestra la madurez y las buenas intenciones de las FARC. ¿Recuerdan? La pregunta del millón, y que muchos aquí en la mesa se hacen, nuestro productor se la hacía, es: si entregar a los secuestrados es un acto de paz, ¿qué es entonces secuestrar? Esta pregunta sí es para el presidente Juan Manuel Santos, ¿no? Claro, y tiene toda la razón, Montserrat, la lógica es implacable. Si liberarlos es un gesto de paz, secuestrarlos tiene que ser un gesto de guerra. Entonces, ¿qué está haciendo las FARC? Pues gestos de guerra. No se puede aplaudir al criminal cuando deja de cometer el crimen porque dejó de cometer el crimen. No, lo que hay que hacer es castigarlo por haber cometido el crimen. Pues en esto estamos. Y yo sigo muy pendiente de las palabras de Jesús Santrich, porque lo dijo con toda claridad y no fue una palabra lanzada al azar. Dijo, es que nuestras tropas van a verificar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con el despeje. Nuestras tropas lo van a verificar. De manera pues que pendientes de las condiciones atmosféricas, el mundo se estremece, el mundo está pendiente de lo que hagan estos bandidos. Lo dijimos desde el primer momento. Esto va a ser usado sin piedad y sin medida, sin ninguna mesura, por los bandidos de las FARC y por Santos, que le quiere hacer un relanzamiento a un proceso que estaba lánguido, exhausto, en el que los colombianos no creen. Él dice que ahora puede venir en serio y definitivamente un periodo de reactivación de los diálogos ya en su marcha definitiva hacia la conclusión final. Lo dice también su hermano Enrique, el que estaba precisamente conversando con estos bandidos en La Habana cuando nosotros nos ponían bombas en las calles de Bogotá, y eso le parecía muy bien a Enrique Santos Calderón, porque pues esa es la moral con la que se está trabajando el problema que llaman de la paz en La Habana. William Calderón. Doctor Antonio, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares, a sus vehículos de sus hogares. Hoy es viernes 28 de noviembre del año 14, son las 6:30 de la mañana. El alto comisionado para las FARC, Sergio Jaramillo, hablando de dejación de armas, no menciona la entrega de las mismas. En lo que sí es muy enfático el personaje de Marras es en honrar el compromiso pactado desde el principio de la negociación
en el año 2012, cuando empezó el rendimiento de Colombia a las FARC, cuando en el acuerdo general se convino que los narcoterroristas pueden llegar al Congreso y a todos los cargos de elección popular. Está claro que tenemos que pensar en la participación política, respetarnos mutuamente para construir esa paz, con la posibilidad de conformar nuevos partidos políticos. Y terminó su atiplada monserga acompañada de sonidos guturales diciendo, abro comillas, hay que enriquecer el debate democrático si vamos a consolidar la paz. Por otra parte, debemos movilizar a la ciudadanía en las regiones para implementar esos acuerdos, acotó el vocero de Juanpa y del grupo narcoguerrillero. Doctor Londoño, es tan amable, nos explica a los colombianos y a los desalumbrados periodistas sobre la diferencia entre dejación y entrega. La entrega es un acto por el cual usted le da a un tercero o a quien lo ha vencido en la guerra los elementos que ha tenido para la guerra. Los entrega físicamente, los da, los transfiere. En la dejación de armas, simplemente usted se las reserva, las deja guardaditas en alguna parte para usarlas cuando le convenga. Entre una cosa y otra hay un abismo de diferencia, Y las FARC no hablan nunca de entrega de las armas, sino de dejación de las armas. Y ya salieron a través de su vocero más autorizado, que es Sergio Jaramillo, el enviado, el plenipotenciario de Santos, a decir que habrá dejación de armas, lo que significa no entrega de armas, porque una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. O es entrega o es dejación. Jaramillo habla de dejación. Nos conducen a lo que se llama una paz armada. Es decir, las FARC estarán en paz, pero con las armas en la mano, o metidas debajo del colchón. O debajo de la ruana. O debajo de la ruana, claro, como usted quiera. Sí, señor. Esa es la dejación de las armas. Doctor, y los periodistas desalumbrados, ¿cómo presentan eso al revés? Yo no sé cómo no lo entienden. Pues o no entienden o no quieren entender. Yo no sé si es estupidez o mala fe, que cada uno escoja. Pero Jaramillo hablaba de dejación y el periodista le decía, bueno, acaba de decir Sergio Jaramillo que habrá entrega de armas. No, señor periodista, acaba de decir que habrá dejación de armas, que es todo lo contrario de la entrega. Dejación de armas es mantenerlas, es retenerlas, sin dispararlas, aparentemente, pero tener las armas en la mano, debajo del colchón o debajo de la ruana, como usted bien dice. Bueno, y hoy os saludamos el debut de Ángela Henao con su noticia internacional del día. Adelante, Ángela. Muchas gracias, doctor Londoño, y buenos días para todos los oyentes. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto ha anunciado que el lunes presentará una iniciativa de reforma de la Constitución que incluirá, según palabras del mandatario, una ley en contra de la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales y que permitirá disolver ayuntamientos sospechosos de tener infiltrados del crimen. Esta iniciativa pretende definir las competencias de las autoridades que por ahora no están muy delimitadas, cuando la responsabilidad es de todos, no es de nadie, ha dicho Peña Nieto, y ha añadido que la última reforma constitucional favoreció la dispersión de responsabilidades. El punto más destacable del anuncio del presidente Peña Nieto es la creación de un nuevo modelo policial que pasará de 1.800 sistemas policiales municipales actualmente en vigencia a solo 32. Todo esto pretende eliminar la corrupción. A 2 meses de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala Guerrero, medios oficiales han confirmado que desde julio pasado, entre 29 y 31 jóvenes han sido secuestrados en el municipio de Cocula por hombres armados y a la fecha siguen desaparecidos. Además, se han encontrado diversas fosas comunes con cuerpos aún no identificados. Pero mucho de lo que vive hoy México, ya Colombia lo había vivido. Y es que en nuestro país también tuvimos nuestros 43. En 1990, 43 campesinos
fueron sacados del corregimiento de Pueblo Bello, Antioquia, por los tangueros, un grupo de autodefensas al mando de Fidel Castaño. Se los llevaron amordazados y nunca más se volvió a saber de ellos. ¿Será que México está repitiendo la historia de Colombia, doctor Londoño? No crea que tengamos mucho para enseñarles. Ellos nos pueden enseñar en materia de barbarie y de excesos brutales, nos pueden enseñar mucho. Por desgracia para ellos, por desgracia para nosotros. La situación en México es gravísima, el desprestigio de Peña Nieto es inmenso y hay una verdadera situación de caos, sobre todo en el estado de Guerrero, que tiene por emblema nada menos que la ciudad de Acapulco, el puerto que fue y el balneario que fue el más famoso de toda México durante mucho tiempo. Acapulco. Bueno, Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues, por supuesto, amanecemos hablando del petróleo, porque la Organización de Países Exportadores, la OPEP, decidió ayer mantener su techo de producción diaria en 30 millones de barriles. Es una decisión que jalonó de manera inmediata y hacia abajo el precio del petróleo. El de referencia WTI se cotiza a esta hora a $69.21. Hace minutos alcanzó a tocar los $68 y este es un desplome que debe, en el fondo, tener muy preocupado al ministro Mauricio Cárdenas. Mire, doctor Londoño, por un lado, claro, los precios de las acciones de las petroleras en todo el mundo se desplomaron. La acción de Ecopetrol cayó ayer 5.64%, con lo que el título alcanza ya una pérdida de valor en lo que va corrido del año, óigalo bien, de 34.46%. Por otro lado, lo que significa la caída del precio del petróleo, recordemos que por cada dólar, como nos lo ha recordado aquí al aire a través de estos micrófonos el senador Iván Duque, por cada dólar que cae el precio del petróleo, el impacto en las finanzas públicas es de 400.000 millones de pesos, una cifra en negativo. Pero el ministro Cárdenas, curiosamente, se muestra muy tranquilo. Dice Cárdenas que la regla fiscal del país nos tiene blindados y que la subida del dólar ayudará a Colombia a equilibrar las cargas. Bueno, pues son cargas que están muy pesadas, cargas que están cada vez más pesadas. No en vano se viene esta reforma tributaria que a propósito es noticia por la demagogia presidencial. Al presidente Santos se le ocurrió, para efectos de mercadeo de esta reforma muy difícil de digerir, que el impuesto de la riqueza ya no se llamará así, sino impuesto contra la pobreza. En el fondo, nada cambia, y aunque usted no lo crea, doctor Londoño, oiga esto, el señor Bruce McMaster, el presidente de la ANDI y del Consejo Gremial, dijo ayer que aprobar la reforma tributaria como está es jugar con candela. Así está el panorama económico en Colombia, y es un panorama con el que cerramos la semana, y eso sí, quedamos a la espera de la reunión de la Junta del Banco de la República en el día de hoy, pero así cerramos la semana económica. Bueno, y hay que tener en cuenta lo siguiente, efectivamente la caída del peso frente al dólar, es decir, el aumento del precio del dólar, que amaneció en 2.180 pesos, va para 2.200, que se las boga, probablemente los alcance hoy mismo. Que eso alivia al gobierno, tente ahí. ¿Y qué pasa con el valor del servicio de la deuda? Es lo mismo servir una deuda con dólar a 1.800 pesos que con dólar a 2.200. Hasta un niño de pecho entiende que no, que le resulta mucho más caro al gobierno servir la deuda con un dólar caro, porque el gobierno paga son pesos porque genera pesos, el gobierno no es un generador de dólares. ¿Cuánto es el encarecimiento del servicio de la deuda? De manera que lo que gana por un lado, lo pierde con creces por el otro lado. Claro, doctor Londoño, es que ese es el panorama, es la situación, y bueno, pues el ministro se muestra muy tranquilo, pero en el fondo no lo debe estar. No, pues que se muestra muy tranquilo. Tiene que estar con la cabeza a dos manos diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Cuánto va a valer Ecopetrol? Y dígame esto, ¿cuál es el costo de producción de Ecopetrol? Claro, es que ese es el otro tema, ¿no? Ese es el otro tema, el costo de producción, porque... Pues, y de transporte. Porque cuando usted tiene que usar camiones para transportar el crudo, está asumiendo unos costos gigantescos, enormes.
Y si esos camiones además tienen que pagar la extorsión a las FARC, pues ni diga usted a cómo se le ponen los costos. Entonces es posible que el petróleo colombiano a esos precios no sea costeable, es decir, que no valga la pena explotarlo. Es de ese tamaño, es de esa gravedad del asunto. Pero tranquilos, que con la regla fiscal quedamos blindados. Ay, doctor Cárdenas, usted no tiene derecho a abusar de nosotros o a tratar de abusar de nuestra ingenuidad y de nuestra torpeza. Ni somos tan torpes ni somos tan ingenuos. Y antes de terminar las noticias, les queremos recordar que el 4 de diciembre, todo el día, en la Cámara de Comercio, sus afiliados, la Cámara de Comercio de Bogotá, se elige junta directiva. Y que hay una lista que recomendamos sin ambajes, la lista número 1, que es la de empresarios, la que comanda Guillermo Botero, presidente de FENALCO, teniendo nada menos al lado que a Leonor Serrano de Camargo. Lista número 1, todos a votar por esa lista para la junta directiva de la Cámara de Comercio el próximo 4 de diciembre. Se los decimos con anticipación para que preparen su agenda y no tengan disculpas. Nadie puede dejar de votar. De los poquísimos afiliados a la Cámara de Comercio, que son solamente 5.000, depende que se diga la última palabra. La Cámara de Comercio tiene que elegir una gran junta directiva y esa lista, la número 1, es la lista ideal. Y estas eran las noticias de la mañana que les traíamos a ustedes desde la hora de la verdad.